Muy buenos días a todo el mundo. Gracias por estar aquí tan temprano para el comienzo de otra nueva sesión. Brevemente voy a introducir al ponente que tenemos hoy a primera hora. Es el profesor Ibrahim Sundiata. Yo conocí al profesor Sundiata hace 20 años. En aquel entonces él no me conocía ni era consciente de que yo le conocí. Pero le conocí a través de su trabajo, de sus libros, y le conocí a través de su trabajo porque, como bien sabéis, él ha escrito o escribió sobre todo lo que era la antigua Fernando Po, la isla que hoy conocemos como Bioko. Y con él, hace ya 20 años, cuando comencé mi maestría en Historia de África, pues con él aprendí historia sobre diferentes aspectos de Guinea Ecuatorial. Y creo que él me enseñó no solo por lo que contaba sobre la historia de Guinea Ecuatorial, sino también por cómo lo contaba. Quizá lo que más aprecié de él es el rigor, la metodología, el hecho de que podíamos aprender sobre la historia de Guinea Ecuatorial usando ese rigor, esas fuentes, unas fuentes que uno mismo podía después consultar para seguir aprendiendo o consultar para seguir investigando. Y también aprendí, quizá y más con el paso del tiempo, es también que era un historiador, pero un historiador comprometido, ¿no? Un historiador comprometido y que mostraba ese compromiso a través de su trabajo. Para mí un autor, un académico que reivindica su africanidad, por así decirlo, a través de examinar esas trayectorias comunes de los africanos, pero también de los africanos en la diáspora, más allá, ¿no? Más allá de la trata. Es decir, los lazos y los lazos comunes que a veces existen entre los pueblos africanos y los pueblos de la diáspora. Yo creo que en su trabajo él examina ello, ¿no? Y con eso yo creo que también mostraba su compromiso. Y digo esto, ¿no? Porque a veces se nos acusa a los académicos de estar en una torre de marfil, trabajando solo en la academia, y yo creo que su trabajo es un ejemplo de que no, de que se puede escribir con rigor, que se puede investigar con rigor y al mismo tiempo con compromiso. Y igualmente aprendí porque miraba a Guinea Ecuatorial desde una perspectiva diferente, con unos ojos diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados, que suelen ser pues, los ojos del propio guineano pero o de los españoles, ¿no? Y yo creo que en esa perspectiva diferente, ese ángulo diferente, también aprendimos a descubrir matices, cosas, aspectos de nuestra historia, en particular el desarrollo de diferentes identidades que anteriormente pues quizá no habíamos pensado demasiado en ello. Desde entonces, desde hace ya esos 20 años que le conocí y a través de sus trabajos, él ha seguido trabajando en múltiples aspectos y ha seguido trayectorias diferentes. Ha mirado las trayectorias de otras partes de África y sobre todo también de la diáspora. Pero lo que aprecio es que siempre que se le solicita, que se le invita a que continúe enseñándonos o reflexionando o mirando a África, a Guinea Ecuatorial en este caso, desde su perspectiva y desde su magisterio, él siempre acepta. Y le tuvimos en Hofstra hace cerca de 10 años y hoy le tenemos aquí en Madrid de nuevo para aportarnos su mirada sobre Guinea Ecuatorial, y por eso es para mí un honor presentaros al profesor Ibrahim Sundiata. Gracias, Enrique. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy agradecido por la invitación, estar aquí con ustedes. Yo estudié ahora, yo tengo 50 años de estudiar Guinea Ecuatorial. Empecé como estudiante y llegué a Malabo durante el tiempo del señor presidente Macías, y fue interesante por un joven estudiante explicar historia al régimen y explicar otras cosas, que mi interés fue solamente histórica.
y no pasar tiempo en Black Beach, pero es otra historia. Okay. Y también quiero decir una cosa antes de hablar formalmente sobre el problema de Guinea Ecuatorial, porque es un país desconocido. Ustedes son peritos, ustedes son personas de Guinea Ecuatorial. Y mi expresión generalmente en congresos es, en inglés, other spaces, other conversations, otros espacios, otras conversaciones. En noviembre del año pasado participé en un congreso internacional en Sevilla sobre la diáspora negra. Y más que 500 personas participaron de todas partes del mundo para llegar a Sevilla para hablar sobre el mundo negro, África y la diáspora. Yo encontré solamente una ponencia sobre Guinea Ecuatorial. Fue la mía. Y un colega me dijo, ajá, Sundiata, ¿todavía estás estudiando ese pequeño país desconocido? Y yo pensé, fue una broma, fue un tipo de cortesía un poco cruel, pero una broma. Y yo le dije, sí, estoy todavía estudiando Guinea Ecuatorial y también Liberia y también Brasil, pero yo tengo que regresar siempre a Guinea Ecuatorial, porque me importa, sea que sea. Y ahora estoy preparando un libro nuevo sobre parte de Guinea Ecuatorial, un libro popular. Por la primera vez en mi vida, generalmente yo soy un poco pesado como escritor, un poco riguroso, y yo no hablo mucho de la gente, cómo aparece la gente, qué hace la gente. Mis libros no tienen sexo, ni violencia, ni amor, ni pasión. Ahora un escritor más o menos famoso que tiene libros sobre África en los Estados Unidos, que no es académico, mandó un email para mí diciendo, finalmente, usted, señor, tiene que escribir un libro que alguien quiere leer. Al mismo tiempo, yo tengo una invitación de una empresa académica de la primera clase, escribir más un libro sobre Bioko. Pero ellos dicen, un libro sobre Bioko, ni tanto. Sería, profesor, escribir un libro sobre Bioko, Príncipe, Sao Tome, etc. Y yo pensé, no quiero pasar el resto de mi vida en Lisboa. Porque yo creo que un rigor de estudios es necesario. No es necesario estudiar Bioko y decir, los portugueses hicieron esto, y Annabone es un poco extraño. No, es necesario pasar por lo menos 5 años en los archivos. Resolví escribir un libro sobre parte de Guinea Ecuatorial, Bioko, usando también las relaciones entre Bioko y Río Muni. Voy a empezar. Otra cosa, por favor. Estoy pidiendo de ustedes paciencia. Yo acabé de pasar 6 semanas en Brasil, en el interior, viviendo una vida de la clase media baja, sin americanos, sin gringos, sin hablar ni una palabra de inglés y menos una palabra de español. A veces yo hablo porteñol. Paciencia en todo. Guinea Ecuatorial es famosa por colaborar con intereses comerciales ajenos. Parte de la riqueza obtenida de esta colaboración le permite cultivar contactos en el exterior, mientras que
su aislamiento cultural y geográfico le prodige de una escritura de una mirada más detenido. El objeto aquí no es acusar al régimen de Guinea Ecuatorial, pero examinar por qué la crítica no ha sido mayor y más. ¿Por qué mucha gente no está criticando en el exterior, Guinea Ecuatorial? ¿Y por qué el lugar no tiene una cierta forma de visibilidad internacional? Voy a decir una cosa chocante. Voy a decir más. Yo creo que para dar una ponencia pública es necesario decir cosas chocantes y después explicar. Yo creo que en los Estados Unidos la mitad de la población de Annobón puede desaparecer a mañana, sin mucho comentario. Estoy seguro, sin mucho comentario. Y quiero saber por qué, en un sentido, que este pedazo de África que está rico no tiene más visibilidad. Quiero señalar dos puntos principales. Primero, sostengo que eso se debe en parte al hecho que ha sido un colaborador perfecto con los intereses exteriores en la explotación de su riqueza petrolera. Esto nos recuerda la observación de Fanon que la burguesía nacional estará muy contenta con el papel de agente de negocios de la burguesía occidental y desempeñará su papel sin ningún complejo. En segundo lugar, el régimen puede camuflarse en un manto de negritud que le dará credibilidad en la diáspora negra. La pequeña Guinea Ecuatorial se mantiene así entre dos estereotipos. El de la tierra maldita sacada de las páginas de Joseph Conrad o el futuro Kuwait de África, o mejor, el futuro Wakanda de África, de Pantera Negra. Estereotipos. La retirada de España de Guinea Ecuatorial había fundado en un análisis de los vientos de cambio que arrasan África. El régimen del anciano Franco esperaba poder trabar una relación neocolonial con su minúscula colonia y, al mismo tiempo, ayudar a poner fin a su estatus de pariah internacional. De hecho, algunos en el gobierno de Franco pensaron que podía apelar a la ONU por la continuación o contra la continuación de la ocupación de Gibraltar. Al fines de la década de 1960, el propio régimen español se estaba fracturado entre las tradicionalistas semifascistas y los tecnócratas más jóvenes. En las vísperas de la independencia de Guinea Ecuatorial, Francisco Franco proclamó una verdad a él. El caudillo dijo: existe una palabra utilizada muy frecuentemente hoy en el mundo internacional que lleva consigo, y con razón, una valoración negativa: colonialismo. Vosotros sabéis que España no es ni nunca ha sido colonialista, sino civilizadora y creadora de pueblos, que es cosa bien distinta. Desafortunadamente para Madrid,
una vez que los anteriores súbditos fueron independientes, rechazaron el legado de sus antiguos amos coloniales. El régimen de Francisco Macías Nguema, desde 1978 hasta 1979, fue una década de terror. En el día 18 de agosto de 1979, Macías fue arrestado y llevado a la prisión de Bata. Fue ejecutado el primer día de octubre tras ser acusado de traición y genocidio, entre otros crímenes. Haciendo uso de su nombre antes, Macías, se había proclamado el verdadero Mesías negro, vendido para romper las cadenas de colonialismo. Al igual que el Mesías, fue finalmente traicionado por uno de su círculo íntimo. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo salvó a la República del terror de su tío. La caída de Macías, el golpe de libertad, se celebra cada año como un día de renacimiento nacional. Sin embargo, el régimen autoritario no terminó. Macías ha muerto, pero el culto de la personalidad vive. En los primeros 20 años de su reinado posterior de 1979, Obiang fue el heredero del país roto que parecía estar aún más traumatizado que Camboya. La gente era pobre y se sentía olvidada. La represión continuó, pero de forma menos errática. En 2009, Freedom House consideró el país como un miembro de un club exclusivo. Un club exclusivo. Es un gran honor. El club se llama Los Peores de los Peores. Y Birmania, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Turkmenistán, Uzbekistán, Guinea Ecuatorial. Es difícil pagar la entrada y triste. Guinea Ecuatorial es ahora sexto mayor productor de petróleo de África, teniendo la mejor renta por cápita en el continente. La población podría estar entre la gente negra más rica del planeta. La población podría estar entre la gente negra más rica del planeta. Pero la realidad que es la mayoría vive en menos que $2 por día. La situación provoca una pregunta. ¿Cómo describir un país como de mierda? Al principio de este año, el presidente de los Estados Unidos supuestamente describió a los países de África con este término, y así como varias naciones de América Central y Caribe. Él dijo esto: estos países son pobres, miserables y sin posibilidad de desarrollar. Y él dijo que es la verdad. Inversión de capital no hace nada, porque siempre eran y siempre serán. Esta palabra, que no quiero repetir, por gentileza. Guinea Ecuatorial debe estar, uno asume que el presidente quiso significar pobre y subdesarrollada. Cabe destacar que cuáles lugares no son parte del mundo subdesarrollado,
tienen un innato y predeterminado estatus de inferiores? Creo que no. Yo creo con Fred Cooper que existe una relación entre los países pobres o la pobreza y la explotación por los otros, dentro del país, claro, dentro del país y afuera del país. De hecho, puede haber una conexión causal entre un régimen como Guinea Ecuatorial y las compañías de extracción en el accidente o en China, la China. Y quiero decir esto, para sumar esta idea. El dorado de un hombre puede ser la cloaca apestosa de otro, pensando en las palabras del señor presidente Trump. Malabo contactó con un ciudadano holandés, Mark Blaze, a escribir un libro sobre su gobierno y sus enemigos. Entonces, el gobierno del señor presidente Obiang contactó con un holandés para escribir un libro explicando la punto de vista de su gobierno. Titulado en inglés Rich, Betrayed and Lonely, rico, traicionado y solitario. El libro dijo que críticas del régimen no, entre comillas, haber sido suficientemente negativos para evitar que las compañías petroleras norteamericanas que invirtieron millones en el país y la extracción de millones de barriles de petróleo desde el fondo del mar para calentar los hogares estadounidenses. Él dijo esto, las críticas no dicen nada, porque los americanos necesitan petróleo. Y de veras, las críticas son sobre, ¿cómo se dice? Traduciendo en mi mente, sobre agua, sobre las espaldas de un pato. No tiene impacto. ¿Por qué los americanos y los franceses y los españoles, todo el mundo necesita petróleo? Y la situación interior es una situación interior. Y, en efecto, los Estados Unidos es un viejo conocido de Guinea Ecuatorial. Las relaciones bilaterales han sufrido fuertes altibajos, lubricadas por el petróleo y agredadas por repulsión. El hecho es que diversas administraciones de Washington, tanto republicanos como demócratas, han encontrado valioso al régimen de Guinea Ecuatorial. La prospección en Bioko comenzó ya en los primeros años de la independencia, pero solamente en la década de los 90 dio resultado positivo en el campo Zafiro, en las aguas de Bioko. Las grandes empresas como ExxonMobil y Chevron se participaron, así como las pequeñas empresas independientes. Al inicio del año 1990, Walter International, una empresa independiente con sede en Texas, comenzó a operar en Guinea Ecuatorial. La entrada de Walter fue facilitada por entonces embajador de los Estados Unidos, Chester Morris. Después de aposentarse en 1991, Morris se convirtió en el representante de los intereses del gobierno de Guinea Ecuatorial. A finales de 1992, el gobierno de los Estados Unidos amenazó gravemente a Malabo y exigió que se libren inmediatamente a todos los presos políticos
el cese de la tortura en las prisiones, castigar a las responsabilidades de esos abusos, compensar a estas personas injustamente detenidas. Un mes más tarde, Tom Lantos, presidente del Caucus de Derechos Humanos del Congreso norteamericano, pidió una investigación pública completa e imparcial sobre estos informes de tortura y malos tratos. Luego, en el año, embajador John E. Bennett fue acusado de practicar brujería antes las tumbas de 10 pilotos británicos caídos en la Segunda Guerra Mundial. El embajador salió del país tras recibir una amenaza de muerte y la embajada fue cerrada en 1996. Una nota histórica. Un gobierno puede reclamar, un gobierno puede denunciar, pero yo creo que ustedes saben ya, que intereses económicos son mucho más fuertes que esto. En los años 30, el gobierno de Liberia fue acusado de usando mano de obra forzada. Y después de investigaciones y documentos en Geneva sobre mutilación de mujeres, estrupos de niños, tenemos una serie de documentos. Pero finalmente el gobierno norteamericano en 1936 asignó otro tratado, un acuerdo con Firestone Rubber, y los documentos se quedan como documentos. Solamente documentos, sin acción, sin nada. Solamente un montón de cadáveres en el interior de Liberia. Es la historia. Ya escribí esto, 20 años en el pasado. Especialmente en África. Vamos a regresar a esto. Vidas africanas. Esto no fue Iasi en Rumania. Eso no fue Lvov en Polonia. Esto no fue Praga en Checoslovaquia. Eso fue en el interior de África. Reportes a Liga de Naciones y todo el mundo dijo, incluyendo los africanos americanos, es una cosa que tiene a ver con África. Y África es así. De vez en cuando, tales abusos malolientes llegan a las fosas nasales del mundo exterior. Y en 2003, presidente Obiang informó a su ciudadanía que se sintió obligado a tomar el control completo de Tesorería Nacional para evitar los hurtos. Ahora, el gobierno y la familia del presidente tienen control de muchos de los bienes de petróleo, de madera, de gas natural. Ustedes ya saben esto. Y yo creo que la situación que existe no puede modificarse, porque Guinea Ecuatorial tiene una cosa que necesitamos. Yo soy pesimista. Y también yo creo que el gobierno en Malabo es mucho más astuto que nosotros, en que tiene una campaña de propaganda en el exterior, especialmente en la comunidad africana americana. Yo visité Guinea Ecuatorial la última vez, hace mucho tiempo, 2012, por favor. No, 2012. Yo soy persona non grata, pero yo puedo entrar. Yo entré. Con un grupo de africanos americanos.
invitados, más que 1,000 personas, invitadas por el presidente. Y todo lindo. Me quedé en un hotel de 5 estrellas por la segunda vez en mi vida. Comí bien y oí alabanzas al presidente. Todo el mundo se quedó muy feliz. Y también fue imposible hablar con los guineanos que hablan ese idioma que nadie habla, español. Y fue interesante ese grupo de gente del exterior visitando la ciudad con guías, ¿comprendes? Claro, fue imposible caminar cualquier lugar, pero con guías y toda la gente hablando español, el grupo hablando inglés y los guías, aquí un hotel, aquí esto. Pero el gobierno tiene en Washington un grupo de publicidad, relaciones públicas, está pagando mucho a estos grupos para hacer una propaganda fuerte en los Estados Unidos. En el año 2016, Jesse Jackson visitó, pero hay mucha más gente, gente del Congreso, empresarios, visitando. Y la idea es que atacar o criticar, no atacar, no estamos atacando a nadie, pero criticar el gobierno es criticar África. Y el gobierno puede decir que somos África. Y criticándonos es criticar todo de África. Estoy hablando serio. Y voy a decir una cosa histórica, porque es necesario, no hay lo bueno y lo malo entre la gente. En 1929 hubo un escándalo de esclavitud en Bioko. Y la Liga de Naciones dijo que mano de obra forzado fue mandado a Bioko para trabajar con cacao. Y hubo una investigación. Un periodista norteamericano negro, George Schuyler, visitó Liberia. Él dijo que él visitó también Bioko. Él publicó él publicó artículos denunciando el tráfico. Y finalmente él publicó una novela, Esclavos Hoy, diciendo que la esclavitud fue vivo en Liberia y abuso de mano de obra fue increíble y terrible en Bioko. Él regresó y lo que pasó es interesante porque es un ejemplar. Él fue denunciado. ¿Pero por quién? ¿Quién denunció a este hombre? Ese hombre escribiendo un tipo de exposé. Él fue denunciado por la lideranza de la burguesía negra. Du Bois, el gran líder del movimiento, dijo: el libro no es justo. Los liberianos no tienen la culpa. Fue necesario vender esa mano de obra al enemigo, a España, que es blanco e imperialista. Él publicó esto. No pobre, porque él fue un fanfarrón también. Pero Schuyler casi desapareció. Murió en el olvido. ¿Comprendes? Él es un escritor menor de los años 20 en los Estados Unidos. Y la mayoría de la gente dicen que atacar o criticar un gobierno africano es criticar la raza. Y es obvio que en la propaganda ahora de Malabo, este es parte.
quiero leer solamente una cosa y quiero terminar, porque ustedes tienen preguntas y yo tengo que decir una cosa final. En 2003, una mujer afro-británico llegó en Bioko. Ella visitó hasta Moca. Ella llegó en Moca, emocionada. Ella lloró. Ella fue permitida por el gobierno de Obiang regresar a su lugar natal o de sus antepasados. Ella dice que fue como sangre tocando sangre, estar en su lugar, finalmente. Y ella publicó un ensayo diciendo que Guinea Ecuatorial es casi un paraíso, regresar a fuente. Al mismo tiempo, un guineano, Juan Balboa Boneque, ya publicó un poema, Retorno del exilio, diciendo que estar en exilio en España es un dolor, estar afuera de Guinea Ecuatorial es un dolor. Y usando casi las mismas palabras, pero con otro sentido que Beulah Macalla, la británica negra, usan las mismas palabras de patria, esclavitud y madre. Estamos buscando la madre. Balboa Boneque escribió esto. Hoy, gimar y llorar de dolor. Usted grita en voz alta y llora por la esclavitud de sus hijos y mira por la libertad. Pero estos, ¿dónde están sus hijos? Porque sus hijos están en Barcelona, en Madrid. Al mismo tiempo, una mujer de Bristol está llegando en Guinea Ecuatorial, diciendo, estoy en mi lugar. ¿Quién es más hijo o hija de la tierra? ¿La británica negra o el exilio Bubi? No sé, yo no tengo opinión. Ok, ahora, para terminar. Escribí mucho, pero está bien. Está bien. Yo creo que no existe lugares afuera de la conciencia del mundo. Yo creo que yo tengo fe en Guinea Ecuatorial como país. No estoy diciendo esto como un tipo de propaganda barata. Todo el mundo dice, tiene futuro. Alguien me dijo, Guinea Ecuatorial es el país del futuro y siempre será. No. Yo creo que tenemos que pensar cómo podemos abrir la ventana en la situación. Hay dos cosas. Una cosa es expulsar a las personas que están colaborando. Mucha gente puede visitar Malabo, pasar un buen tiempo y no tienen que explicar por qué da vuelta. ¿Comprendes? Regresando, yo visité un pequeño país, hace calor, pero las bebidas son fantásticas. No. La cosa es decir a estas personas, ¿por qué usted es un cómplice? Alguien habló con Tillerson en el Congreso de los Estados Unidos. Carl Levin, un senador. ¿Por qué usted, señor, es un cómplice con esto? ¿Por qué? O diciendo a las personas regresando de estos viajes de placer y política, ¿qué hacen ustedes aquí cuando ustedes saben que el régimen es autoritario y la gente no tiene derechos humanos? Estoy hablando serio, porque generalmente una persona regresando de África después de pasar un tiempo en una dictadura puede decir una cosa: no sabía.
esto no puede existir más. Con modos de comunicación tan fuertes, nadie puede regresar para decir, yo no sabía. Estoy hablando serio, no es posible. La otra cosa es, ¿cómo podemos, dos cosas más, rápido. Ustedes, porque yo no soy activista, yo soy activista pero de una manera diferente. Yo pasé 50 años estudiando Guinea Ecuatorial. De vez en cuando alguien de un partido está mandándome cartas e emails. Estimado doctor, profesor, etc., por favor, es necesario ayudar a nuestro movimiento. Y el estimado señor profesor siempre dijo la misma cosa. Yo no soy de un partido. Yo soy historiador. Estoy esperando un cambio. Pero después de 50 años de mi vida, estoy cansado. Y por esto estoy hablando con ustedes en una manera que para mí no es normal. Más activista, todavía. Y ustedes, no ustedes, pero algunos de ustedes tienen que hacer vínculos con grupos de agitación en Europa, en los Estados Unidos, y voy a dar un ejemplar. Una amiga, colega, que tiene mi trabajo ahora en mi facultad, me dijo, Ibrahim, qué buena noticia, que el movimiento, que las vidas negras importan, Black Lives Matter, ahora tiene un vínculo fuerte con la gente en Gaza. Yo pensé, ¿qué? No hablé esto, pero al final, porque pensé, qué bueno, interesante. Pero un movimiento que tiene a ver con Detroit, Baltimore, etc., ¿tiene un vínculo oficial con palestinos? No estoy diciendo nada en contra, pero quiere decir que alguien habló con alguien para decir que existe, ¿comprendes? Un tipo de acuerdo. Ellos abusan de ustedes y vamos a publicar esto en los Estados Unidos. Y yo no soy racista de ninguna manera. Amo todo no, como mi padre. Yo odio todos igualmente. Él fue así. Pero la cosa es que existen maneras de formar vínculos con grupos de protesta que son poderosos en Inglaterra, en los Estados Unidos. ¿Comprendes? Networking. Yo me sorprendí, porque yo pensé, ¿por qué ustedes no están hablando con la gente de Guinea Ecuatorial? Yo pensé esto, pero yo no quiero ser agresivo. Yo no quiero ser una persona que está diciendo Guinea Ecuatorial. Pero yo pensé esto. Hay abusos en Gaza, hay abusos en Bangladesh, hay abusos en la frontera entre los Estados Unidos y México. Pero nadie está hablando sobre Guinea Ecuatorial. Y hablan mucho sobre negritud, pero no hablan sobre Guinea Ecuatorial. La otra cosa, porque esto es tú tienes que traducir. Esto es mi swan song. ¿El canto del cisne? No canto del cisne. ¿No? Esto es mi última palabra. Sí, pero es eso. No soy cisne, no. No, pero es como se traduce, sí. Okay. Cuando termina la ópera, ¿no? Sí, cuando termina la ópera, sí. Está muriendo el cisne, ok. Una cosa pasó durante este seminario, una cosa muy importante. Yo leí hace 4 días que Lanny Davis, que fue un empleado del señor presidente Obiang por $2 millones por año, es mucho dinero.
él trabajaba por Malabo por un tiempo antes de un disgusto sobre dinero. Él quiere más dinero. Y también Paul Manafort, que era jefe de la campaña del señor presidente Trump, que ahora está en dificultades, casi en la cárcel. Oh, no sé. Ok, perdón, él está en la cárcel. Ay, bendito. Pero la cosa interesante es que Manafort también fue empleado de Malabo. Y yo pensé, ¿por qué un señor que es demócrata, esto es Lanny Davis? Él fue al lado de Hillary Clinton en los años 90, de la administración de los Clintons. Y Manafort, derecha, ok. Manafort es abogado por la derecha, pero trabajaba por el señor presidente Obiang. Yo pensé, ¿cuál es la conexión entre Manafort, que es de un partido, vive en otra ciudad, tiene una política un poco diferente, y Lanny Davis? Y parece ahora que el único vínculo es este pequeño país cuasi desconocido que tiene riqueza y paga bien. Y esto es muy importante. Recibí aquí en Madrid una llamada de un periodista. ¿Qué está pasando? Y como yo hago siempre, no siempre, pero a veces, yo le dije, yo soy historiador, no sé nada sobre la política actual, yo soy inocente, no puedo dar entrevistas, pero porque yo no sé más que esto. Yo tengo que investigar al regreso qué pasó con Manafort. Tal vez ellos son colegas de golf, pero yo creo que son colegas de Guinea Ecuatorial. Y esto es la abertura. No, esto es una abertura, porque hay gente que no tiene mínimo interés en Guinea Ecuatorial, tiene interés en corrupción norteamericana. Yo le juro, tiene mucho interés. Si esto es un escándalo que tiene a ver, o el sitio principal es Malabo o Bata, tenemos la oportunidad de abrir la cosa. Y necesito 5 minutos solamente, okay. Porque es el final. El ganador del premio Nobel nigeriano, Wole Soyinka, nos advierte que embalsamar la memoria diaspórica de dolor en el pasado nos puede cegar antes el dolor africano en el presente. Soyinka, que es gran crítica, es un Jeremías. Él dice que hablando de colonialismo, hablando de la esclavitud, puede ser una distracción de los problemas actuales. Él dijo, los dictadores presentes, incluyendo Guinea Ecuatorial, son los herederos y perpetuadores de la relación tradicional continental esclavo-amo. Esos pequeños dictadores son el mismo tipo de persona que históricamente fue aliado con la explotación negrero y también colonial. África tiene más valor que un simple telón de fondo de cualquier relato transatlántico. No es una fantasmagoría de memorias proyectadas. Hay que evitar la tentación de pensar de África como país y pensar que es nuestro deber, sea europeos, africanos, asiáticos, nuestro deber de proteger la reputación cuando es obvio que hay abusos.
Si caemos en ella, esa idea de defender cualquier persona en cualquier hora, corremos el riesgo de convertirnos en facilitadores pasivos de las mismas brutalidades que condenamos en otras partes del mundo. Si no vamos a decir nada protegiendo una imagen, somos cómplices de cualquier dictadura entre 54 países en África. Yo creo que tenemos la oportunidad ahora de empezar con Guinea Ecuatorial, que mis amigos burlan, que es un país no muy importante. Yo creo que ahora, tal vez, con su riqueza y su explotación, y tal vez una abertura sobre corrupción, podemos encontrar la verdad, cómo es África, lo bueno, lo malo y lo feo. Gracias. Sí, muchas gracias al profesor Sundiata. Yo no voy a abusar de mi posición, y como no tenemos mucho tiempo porque hay otra sesión en la primera fase de esta mañana, vamos a pasar casi inmediatamente al turno de preguntas. He visto una mano ahí, otra ahí y otra aquí. Tengo tres, cogemos estas tres y luego, si tenemos más tiempo, la primera mano la levantaron ahí, el señor. Muy buenas. Muchas gracias al profesor Sundiata por su conferencia tan aclarativa y tan descriptiva. Bueno, y solo quería hacer una pequeña puntualización y hacer una pregunta. La puntualización es que, bueno, aunque esté seguro que no le ha puesto intencionalidad, cuando en este país se habla de caudillo, todos nos echamos las manos a la cabeza. Le ruego, por favor, que lo tenga en cuenta. Tuvimos una dictadura de muchos años que nos hizo mucho daño a todos, a nuestra memoria, etc. Por eso esa palabra chirría mucho aquí. La pregunta que quiero hacer es lo siguiente. Da la impresión de que Guinea Ecuatorial es un país donde, según todo el mundo está de acuerdo, la descolonización ha fracasado. Parece que ahora lo que se destila en el mundo es la dicotomía entre una recolonización en clave petrolera, por ejemplo, o una redescolonización, es decir, emprender la descolonización desde nuevos supuestos. ¿Cree usted que en Guinea Ecuatorial, por sus conocimientos históricos, es posible esta redescolonización? Pasamos a la siguiente pregunta. Creo que levantaron la mano alguien atrás, ahí atrás. Y les agradezco, les agradezco su brevedad en las preguntas o comentarios para que más gente pueda intervenir. Muchas gracias. Soy Eugenio Encogo. Muchísimas gracias al profesor Ibrahim por la síntesis que ha dado usted, pero es que he llegado tarde y solamente he cogido las últimas anotaciones que ha dado. Me alegro muchísimo que usted haya trabajado investigando el tema de Guinea durante 50 años. Lo cual, pues nos puede aportar un montón de datos. Solamente quiero volver a ciertos conceptos que va a manejar usted. En primer, cuando ha preguntado que los señores que van a pasar vacaciones en Guinea pueden ser senadores, pueden ser políticos, etcétera, etcétera. Dice, pero usted, ¿cómo puede ser cómplice de esta situación? Exactamente es eso. Es decir, no solamente lo que van a pasar las vacaciones, sino usted sabe bien que esto es el Occidente, esta es la verdad. El Occidente es cómplice de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en África. ¿Por qué? Porque es que África es un continente neocolonizado. Es decir, neocolonizado por el imperialismo que explota todo lo que quiera en principio. Es un tema muy largo, no quiero abusar, en fin. Bien, el segundo tema que he recogido es que dice que, bueno, que hay gente de la oposición que le escriben y efectivamente... dice, mira, si hay contacto entre el exterior y el interior, creo que eso es lo que cogí, ¿no? O sea, la gente de casa. Claro, eso plantea un problema, que es bastante difícil. Es decir, que el africano que viene a Occidente, no sé si se oye bien,
El africano que viene a Occidente es que está, como quien dice, pues entre la espada y la pared. Por una razón muy sencilla. Si el Occidente apoya a los dictadores, vas a decir, voy a pedir favor a los que apoyan a los dictadores. Entonces, pues no hay salida. Es decir, que este contacto que hay entre el exterior, por ejemplo, la diáspora, y por ejemplo, la gente del interior, suele ser un contacto totalmente casi truncado, de verdad. O sea, suele ser, oye, pues me parece no tiene base fundamental en principio. Y lo último es que habló de George Wally Soyinka, en sentido en que dice que sí, que los dictadores actuales, bueno, son los representantes, lo mismo, representan los que hacían, yo qué sé, la esclavitud, ¿no me entiende? Que favorecían pues, al esclavista, etcétera, etcétera. Efectivamente, a mi opinión, probablemente mañana diré algo, es decir, ninguna dictadura africana, ningún dictador africano representa los valores de la democracia tradicional africana, no representa, fíjate, mañana hablaré del Ubuntu, no representa los valores del humanismo africano, ni mucho menos pueden decir nada para el desarrollo de África. Muchas gracias. Gracias. Pasamos el micrófono aquí delante, Ramón. Cogemos una última pregunta, le permitimos al profesor Sundiata que responda y creo que tendremos un poco de tiempo para un par de preguntas más. Hola, me llamo Ramón y bueno, tengo una pregunta, pero antes de la pregunta quiero leer aquí una cosa que pone. Obiangema se reunió ayer, 6 de julio de 2018, con la cúpula de la seguridad exterior y nacional. El único punto de la orden del día fue encontrar solución de cómo captar a las audistas. Obiang preguntó quién gestionó el caso de Emily Nchama Yar. Señalaron a Heriberto Meco, Nicolás Obamancham y Lucas Nguemeson, prescindieron de Lucas, ya que cayó en desgracia. La responsabilidad cayó en el murciélago, Heriberto Meco. Obiang dijo abiertamente que ninguna guineana puede rehusar dinero, porque venden sus cuerpos por mucho menos y si les presentan 10.000 euros, cerrarán sus bocas. Al parecer, Obiang no ha dimensionado el alcance de que la mujer guineana ha tomado la lucha. Bueno, esto es un texto que escribe un partido político aspirante a gobernar en caso de que Obiang caiga. No sé si se me escucha. Sí. Yo en este texto entraría en lo que usted ha dicho sobre, en lugar de centrarnos en, como acaba de decir el señor, Occidente, no sé cuánto, los propios partidos políticos son tan inútiles escribiendo comunicados, que mi pregunta es, ¿realmente alguien de los que podrían cambiar la situación del país, Guinea Ecuatorial, es consciente de que la juventud ecuatoguineana también se forma a través, políticamente y socialmente, a través de las redes sociales, a través de, bueno, en fin, qué esperanza tenemos nosotros de que cuando se acabe Obiang, los jóvenes guineanos podamos mínimamente soñar con un régimen diferente si empieza la oposición a emitir comunicados como este que supuestamente nadie lee aquí porque todo el mundo los toma como tal. Pero a nosotros nos interesa como activistas de Guinea Ecuatorial tener en cuenta que la oposición, que podría ser futuro, que nos diga más o menos por qué tienen que escribir tantas tonterías. Muchísimas gracias. Ok, rapidito. Primero, quiero decir que usé la palabra caudillo porque para mí es un poco engrasado. Cuando yo llegué aquí, yo me quedé en Madrid casi encarcelado una vez con un grupo de estudiantes norteamericanos hablando en un bar en inglés, bla, 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 Franco, bla, 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 Franco, sin decir caudillo, etcétera. Estuvimos invitados a salir por la guardia. Y no uso el nombre generalmente, pero la cosa más importante, clave, es recolonización. Que cada día es más difícil decir. Recolonización. Yo tengo problema. Recolonización. En portugués. Ok. Y la cosa es esto, estructural.
Guinea Ecuatorial es muy pequeña y muy rica, pero como país falta unidad. Hablando serio, falta unidad. Entonces, es muy fácil pensar con la riqueza que tiene, que no puede huir de otras potencias. Tal vez puede tener industrias petroleras más explotadoras que otras, ¿comprendes? Pero infelizmente la estructura es una cosa estructural, que yo creo que la diferencia entre Río Muni y Bioko, la distribución de bienes es terrible. No, es una cosa de geografía, es una cosa que tiene a ver con el lenguaje, y para mí sería mejor tener, esto es muy radical, un grupo de países, no países vecinos, porque ellos van a participar en una partición del país, pero un grupo como ECOWAS tener un rol para dar una vigilar a Guinea Ecuatorial, porque es tan pequeña y tan rica. Y como país completamente soberano entre las potencias que quieren explorarla, yo creo que es un problema. ¿Cómo evitar también esa situación de una colonia de nadie, pero no neocolonialismo, pero con un grupo de países africanos para vigilar la situación? Sería mejor. Y podemos tal vez evitar dictadores. Pero no estoy optimista. Yo recuerdo mucho de Aristide en Haití. Gran hombre. Y yo pensé, qué bueno, finalmente democracia en Haití. Pero la estructura del país no permite esto. Él fue un sacerdote de buena voluntad, pero él fue también forzado a ser títere de intereses exteriores. Y esto es un problema de Guinea, de cualquier presidente. La otra cosa es juventud. Yo creo que la gente quiere preparar por un futuro con organizaciones civiles, de mujeres, de estudiantes. Esto, por años, tal vez, es necesario preparar lo futuro, porque un día la situación puede cambiar, pero puede cambiar como Haití, una serie de reformas y después saltos atrás, reformas. Es necesario tener personas que están preparados, trabajar afuera del país, pensando en un plan, de una plataforma, un programa para mejorar el país en el futuro. No solamente sueños de democracia, pero cosas de base. Microfinanzas, el lugar de mujer, en serio, no solamente parte de un partido. Y yo creo que esto, aliado con un partido, puede hacer un cambio. Como dije, por 50 años yo hablé con partidarios diciendo que yo soy solamente un profesor, un pobre extranjero lejos de casa. Y nunca entré con esto, con un partido. Pero yo puedo decir a los partidos que necesitan preparar cosas pequeñas para el futuro. Género, microfinanza, agricultura, todo esto. No cosas de pompa, hablando de una persona, un voto, que es bueno, estoy a favor. Pero hablando de la economía de base, ¿ok?
creo que tenemos, ya estamos casi fuera de tiempo, pero habían pedido la mano y entonces 2 preguntas breves, Pocho, y la señora de ahí, de la esquina, y ya con eso cerramos, bueno, y la respuesta del profesor Sundiata, y con eso ya cerramos, sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Quería hacerle una pregunta nada más, ¿no? Si usted cree que, o sea, en Guinea hay una nación, o hay nacionalidades, diferentes nacionalidades, que no han llegado nunca a comprender que lo que necesita realmente Guinea quizás es un Estado donde las diferentes partes estén separadas realmente, los jueces que hagan de jueces, los parlamentarios que hagan de parlamentarios. Entonces la estructura yo no sé, esa es mi pregunta, ¿no? Si usted piensa que ahí hay un Estado, es una finca de Obiang, ¿y cómo se puede romper esa dinámica ya metida en la mente de la gente? Yo me acuerdo que una de las cosas que me ofendieron mucho fue escuchar que el guineano no roba, coge. Eso evidentemente se mete en el pensamiento de todo el mundo y nos parece la corrupción algo normal. Pero quizás es por una falta de Estado, de un Estado que garantice y que exija a los ciudadanos a ser parte de ese Estado, a ser parte de esa nación, a formar algún día un país, que para mí hoy la verdad es que no existe. Esa es mi pregunta nada más. Vale. Y la última pregunta, por favor. Muchísimas gracias por su charla. Quería problematizar un par de aspectos. Por una parte, usted señalaba la responsabilidad del turismo a la hora de ir a países, digamos, vinculados a dictaduras. Yo también problematizaría el papel de los académicos de las universidades norteamericanas financiadas gracias a los fondos petrolíferos. Lo digo porque en Barengón mismo me dijo que había ido a Guinea porque su universidad, Brown, tenía acuerdos con las petroleras o parte. Es decir, el capitalismo contemporáneo es complejo y es difícil de hablar de culpables e inocentes en esa trama, ¿no? Y de situarse políticamente. Eso por un lado. Por otro lado, también quería referirme a que una lectura estrictamente limitada al dictador, varón, negro en este caso, o a la estructura política tradicional, creo que no es suficiente. Esto lo sabemos en un país como España, cuya rémora dictatorial aún tenemos que resolver. Es decir, la cultura, la sociedad y cómo tomar conciencia de todos los efectos subjetivos y colectivos de una dictadura no es algo que solo acabe con una estructura, que una estructura política cambie, ¿no? Entonces, problematizar un poco esas dos cuestiones. Okay. Sí. Primero, quiero decir que el Estado es un Estado que tiene 50 años y el Estado es muy diverso y tienen dentro, sí, culturas diferentes, gente diferente y hay estados efímeros, como por ejemplo, Guinea Ecuatorial puede ser como Goa, era una colonia portuguesa y en 61 y nadie está reclamando. Es parte ahora de India y integrado. Yo creo que en Guinea Ecuatorial, para continuar como país, necesita idioma que tiene diferente, oficial, que es español, pero también tienen picha. Pero, ok, español. Es muy importante. Sea que sea, es una cosa que puede unir la gente. Y también la cultura, que es diferente. Ahora la cultura es diferente que los otros países. ¿Comprende? Sí.
Y no es como Gabón, no es como Camerún. Y cada año la cultura, la música, el idioma está formando un pueblo. El problema es los guineanos tienen tiempo, pero es posible de elementos diversos, mirando a otra gente afuera, formar una nacionalidad. Voy a hablar de la República Dominicana, que tiene una manía de hablar español. Yo encontré una persona humilde en mi barrio, en una bodega, el dueño, qué bueno, yo hablo español, adoro España, tú vas a visitar la madre patria, etc. Yo pensé, ok. Pero tiene un concepto que es un dominicano. Son diversos, pero son diferentes que los otros países del Caribe. Y usan arte mucho, que tienen danzas, tienen música, que no es de Haití, no es Jamaica, ¿comprendes? Y yo creo que en el futuro, porque si hay tiempo, podemos ver una cultura guineana más fuerte, no solamente de propaganda, no solamente diciendo, hablamos español, pero una cosa de música, de danza y también de inspiración. Generalmente, infelizmente, esto es diciendo que no somos esto, como los dominicanos, no somos haitianos, no somos jamaicanos. Y yo creo que poco a poco esto puede formar con cultura. La segunda cosa es sobre, quiero comprender bien, no es solamente que un hombre es dictador, es una cosa sistemática, estoy diciendo. La dictadura o el nombre del presidente puede cambiar mañana. Y podemos tener un Guinea Ecuatorial como Haití, con problemas sistemáticos en el sistema mundial de capital. Y también podemos ver ExxonMobil, por ejemplo, mandando estudiantes a los Estados Unidos. Qué cosa buena. Pero, ¿quién paga el músico? Puede bater el ritmo de la danza. Yo sé esto. Y yo creo que en España y los Estados Unidos, otras voces que tienen que entrar. Claro, el que paga por la educación y paga por campañas contra malaria y paga por mucha gente, mucha cosa, puede controlar una generación de élite. Y esto es el gran peligro. Y yo creo que es necesario tener becas a otros lugares, becas a instituciones, facultades que no son ligados a Exxon. Ellos tienen mucho más dinero para hacer esto, pero es un peligro, porque la gente regresarán para formar parte de una burguesía negra. Momentico. Años atrás, esto es chisme, pero ustedes no me conocen. Años atrás, yo recibí una beca Fulbright para dar clases en Brasil. Y recibí mis cheques del consulado norteamericano. Y una vez el jefe de la misión me dijo, es muy bueno, estamos dando dinero a una generación de afrodescendientes, especialmente, para mandar ellos a los Estados Unidos para entrar en contacto con los afrodescendientes de la burguesía en los Estados Unidos. Porque aquí tienen, fue complicado, aquí en Salvador, de Bahía, tenemos ese grupo de marxistas blancos en las facultades. Es mejor
mandar un joven negro a una universidad bien conservador, negro, en el sur de los Estados Unidos. Fue sutil, pero funciona, ¿no? Funciona. Y, hablando rápidamente, recibí un shock. Porque ese hombre me dijo una vez, usted sabe que estamos a través del candidato por alcalde, que es negro. ¡Qué bueno! Yo pensé, y todos mis colegas de la facultad, que eran marxistas, ¿tú no sabes quién es? Es el hombre más rico, el negro más rico de Bahía. Y muy, muy conservador. Él pasó tiempo en Nueva York dando ponencias a grupos de la derecha. Y fue ese problema de raza y clase. ¿Y quién paga por la formación académica? Porque él o ella que paga puede controlar el futuro. Gracias. Muchas gracias.